Ok, entonces, si no hay más dudas respecto al Tengo una contenido, duda. a la guía. Hola, hola, Yo tengo una Camila. duda, profe. ¿Dónde están las guías? Están en la... Ah, ya, le voy a mostrar al tiro mejor. Esa parte ayer no lo practicamos, así que lo vamos a practicar ahora. Buena Ya, pregunta, señorita Camila. Voy a mostrar esa parte respecto a lo que es el uso del aula, ¿ok? Voy a mutear ahí, don Felipe. Voy a entonces a compartir un poco la pantalla del aula para que vamos conociendo dónde están los elementos. Se me olvidó ayer explicarles. Entonces ustedes entran a la pestaña de la carrera y les va a aparecer estas dos opciones, pinchan la del paralelo, ¿cierto? Va a aparecer una pestaña de inicio, y donde aparece la información de la asignatura, principalmente. Por ejemplo, están los cursos con las respectivas ayudantías, que comienzan el 6 de septiembre, y aquí están los horarios, ¿ok? Luego viene el link del acceso ahora a la página. Tenemos también lo que es los bloques horarios que corresponden para esta asignatura y el control, donde dice que la guía que entra para ese control es transformación de unidades y geometría básica. Por lo tanto, los conceptos deberían estar más o menos dentro del entorno de estos contenidos. Y ahí están las fechas y los horarios de cada una. ¿Okay? Entonces, para el 307 sería el miércoles, puse. Miércoles, o sea, hoy día a las 20 horas. Ah, y hoy día ustedes salen a las 18:15. Y aquí voy a tener que hacer una regla, voy a tener que colocarlo para el día martes. Porque ustedes son el 307, tienen toda la razón, ¿ok? Acá noticia y aviso, voy a corregir esto, voy a dejarlo el día martes, tanto hora presente, ya lo dejo acá declarado, voy a colocar para el 307 el día martes, y aquí están las 4 horas, ya acá me tuve una confusión, acá están las 4 horas y ahí corresponde a las 20 horas. Si no, tendría que cambiar la hora y no es la idea es que estén ya dentro de la clase y con la mente funcionando. Bueno, aquí están las noticias de aviso, donde alguien puede explicar o yo puedo publicar algún tipo de elemento. Está el calendario de la asignatura preliminar, que ustedes lo descargan y pueden obtener el Excel relacionado con el programa. Está la descripción de las evaluaciones, que también lo mostramos ayer, cómo vamos a evaluar, y un poco cómo son las evaluaciones, laboratorios, certámenes, controles y un examen de repechaje. Acá tengo una pequeña portada con ustedes para que se conozcan si es que no se han visto o para que se ubiquen de alguna forma. ¿Ok? Luego tenemos la unidad 1, donde acá tenía la pregunta que me hace Cita Camila. Eh, Tenemos lo que es vectores y cinemática, que esos son los contenidos propiamente tal que comienza la asignatura, pero la verdad es que también se evalúa lo que es unidades y geometría. Y aquí están algunos links de repaso donde ustedes pueden pinchar y ver en qué consisten estos conceptos para poder un poco mejorar el concepto. Y aquí están las presentaciones. Entonces uno pincha acá y obtiene las presentaciones que están de vectores, por ejemplo, y de la clase de ayer, de la introducción. Si uno descarga esto, entonces están los pantallazos, además, que hemos visto en algunas clases, que se han rescatado. Y tenemos también las grabaciones en caso que no pueda yo subir a YouTube. Generalmente para no usar tanto, para no cargar tanto Zoom, cargo a veces YouTube. Y a veces cuando no tenga tiempo voy a cargar el link de Zoom directamente en esta pestaña, que hasta el momento no se ha hecho. Luego tenemos lo que es guía y solucionarios de la unidad 1. Y acá está entonces lo que decía la señorita Camila. Acá están todas las guías que están con solucionarios, algunos con el solucionario incluido en la misma guía, otros en señorita Ana Sandoval, por favor, si puede mutearse. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Acá está la guía entonces que entraría para este control. Si uno pincha ahí, entonces aparece descargar, ¿vale?
Y ahí hay 4 ejercicios de cada ítem, 4 de tipos de transformación y 4 de geometría o de planteamiento, la verdad, donde más o menos dentro de ese entorno estarían los ejercicios, están con la respuesta para que puedan guiarse, ¿ok? Y lo mismo las otras guías que serían los contenidos que vamos a ir viendo adicionalmente. Junto con ello están las guías y acá más abajo tenemos lo que es los certámenes, ¿sí? Como certámenes anteriores que puedan ustedes desarrollar para practicar. Finalmente, vamos a tener acá, por ejemplo, control del paralelo 7. Ustedes van a pinchar aquí y tienen que subir el archivo donde anotaron el ejercicio. Entonces acá, por ejemplo, dice, yo ahí estoy como usuario, tengo que colocarme como usuario de ustedes, voy a cambiar de usuario, pero cambiar de rol estudiante, voy a mostrar cómo lo ven ustedes. Entonces ustedes verían esto acá, por ejemplo, pinchan el paralelo de control número 7 el día martes, cuando hagamos la prueba, y ustedes van a sacar una foto a su control que escribieron a mano. Yo cuando generalmente tomo las pruebas, les pido que prendan las cámaras y los micrófonos, ojalá también, cosa que estemos en línea, como tratar de asimilar lo más posible a la realidad, ¿ok? Y aquí ustedes, por ejemplo, van y dicen agregar entrega. Pinchan ahí y el archivo que en este caso sacaron por teléfono, lo suben, obviamente lo conectan al computador, se lo mandan al correo y lo suben acá, ¿cierto? Y me lo mandan directamente, ¿ya? O se arrastra si lo tienen desde, por ejemplo, vamos que yo pincho por aquí y lo quiero arrastrar desde un documento, entonces pincho aquí, supongamos, me permite entonces también arrastrarlo directamente, ¿vale? Y esa es la plataforma Moodle. Cualquier cosa, igual ese mismo día los puedo ir orientando. Y ahora sí les voy a explicar por chat cuál es la aplicación que deben usar para escanear la hoja y les aparezca en PDF, ya que el sistema este reconoce solamente PDF. Yo lo configuré de esa forma para que no nos desordenemos y nos acostumbremos a trabajar con este documento. La aplicación se llama Simple Scan. ¿Ya? Aquí está la aplicación. Ustedes buscan simplemente Simple Scan o colocan en el buscador de su app, ya sea App Store o Google Store, colocan Simple Scan y les va a aparecer como una de las mejores, eh, uno de los mejores sistemas de escaneo, donde les entrega la hoja en PDF, ¿ok? Es gratis, es ilimitado y pueden subir muchas hojas en caso que tengan que hacer a veces documento y escanearlo, lo hacen rápidamente con esa aplicación. Cualquier problema, duda, consulta, me lo hacen saber nomás y ahí conversamos. Y así no me llegan los documentos ni en Word, ni en PD, ni en JPG, sino que todo en PDF y es más fácil de revisar y de hacer comentarios. ¿Okay? Muy bien, ahora sí entramos en materia entonces. Pasamos a un nuevo concepto. Vamos a ver hoy día lo que es el concepto de vectores. Aquí están levantando la mano. Sí, dígame, señorita Rosa. Disculpe, es que me quedó una duda. Díganos. ¿En algún momento vamos a tener que ir presencial? En algún minuto sí. Por ejemplo, para el día del certamen, que es en octubre. Al Ya, menos así está proyectado y ojalá está proyectado o comprometido. Yo ya me comprometí con la universidad y me comprometí con ustedes, pero obviamente va a depender en qué fase estemos y las condiciones de los reglamentos, etcétera, ¿vale? ya. Esa fecha ya está definida. Lo que pasa, perdón, es que ayer yo tuve un error, entré a otra clase, entonces no alcancé a escuchar lo que usted explicó al comienzo. No, no se preocupe. Sí, justamente lo planteamos ayer. Vimos todas las formas, las fechas de los certámenes que están en el programa y van a ser presenciales junto con el laboratorio, con uno de los Ya, laboratorios. Uno de los laboratorios también va a ser presencial, ¿ok? ya. Ah, ya, pero esas fechas están dentro Sí, están dentro del del calendario de aula. manera preliminar en caso que haya algún Ya, cambio o cualquier cosa. Ya, ya, ya. Pero se para va a que- avisar entonces con tiempo, si es que hay algún sí, cambio. sí, claro, claro. Por el momento está Ya, el 25 o 26 de octubre, por ahí.
¿vale? Ya, listo. Muchas El día que gracias. tenemos 4 horas. Vale, vale, gracias, Rosa. Priscila o Rosa. Ok, entonces entramos en materia. Vamos a ver entonces lo que son los vectores. Y la verdad es que un vector en física se define que es un ente matemático, por así decir. Es un ente matemático que se utiliza, ente matemático, eh, que se utiliza para describir cantidades físicas que contienen magnitud y dirección, ¿ok? Ya hay un vector, entonces, ya no va a ser un número como habíamos visto hasta el momento, cuando calculamos, por ejemplo, los milímetros cuadrados de una distancia o la superficie de una pared, ¿cierto? Ya no va a ser solamente una cantidad o una magnitud, sino que un vector es un ente matemático que además tiene dirección, ¿ok? Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, un vector de esta manera, va a tener un tamaño, ¿sí? Y va a tener una punta. Ya la punta del vector va a tener un nombre que se llama la saeta o punta, también puede llamarse punta, y va a tener también lo que es la cola. Esos son los dos componentes principales del cuerpo del vector. Pero de manera intrínseca, por así decir, o de manera implícita, podríamos decir que también un vector va a contener elementos relacionados con eh, hacia dónde se orienta, ¿ok? Entonces el vector, cuando se orienta en este sentido, por ejemplo, como lo mostramos ahí, lo que está ahí en la línea en la cual se encuentra este vector, en la línea en la cual se encuentra, y lo podemos referenciar con respecto a alguna situación conocida, por ejemplo, una línea horizontal, le podríamos dar una referencia respecto a la horizontal, por ejemplo, aquí, a eso, ya, supongamos tiene una inclinación, una pequeña inclinación, a eso se le denomina dirección del vector. Dirección. ¿Ya? Y esa dirección, ¿cómo se podría implementar? Por ejemplo, si esto fuera un ángulo alfa, acá abajo, si esto fuera un ángulo alfa, entonces la dirección sería un ángulo alfa respecto al horizontal. ¿Ya? Don Fabián, si puede mirar el teléfono, sería Fabián Walkie. Entonces, ¿qué sucede con ello? ¿Qué ocurriría? De algún modo, podríamos decir que tenemos la dirección del vector, tenemos la saeta que es la punta, y además tenemos el sentido. Y el sentido del vector, a diferencia de lo que es la dirección, es en el fondo hacia donde apunta la flecha, ¿vale? Entonces, hacia donde apunta la flecha, nosotros le vamos a llamar el sentido del vector, ¿vale?
Entonces tenemos la saeta, que es la punta, tenemos la cola en forma física o el cuerpo del vector, pero además tiene estos elementos intrínsecos que no los vemos, o sea, que se ven bajo una referencia que es la dirección y el sentido que es hacia donde apunta. Pero además tiene otro elemento importante que es el nombre. Entonces el nombre del vector siempre va a ir también encima de este y se designa con un elemento alfanumérico, que podría ser una letra minúscula, por ejemplo, y arriba de ella va a tener siempre una flechita. ¿Ok? Y ese entonces sería un poco lo que es el concepto de vector y que está también en en la presentación que les puse en la PPT, ¿vale? Otro elemento importante que hay que tener en cuenta que el tamaño del vector, el tamaño, o sea, mientras más largo o más corto, es siempre proporcional, y ahí está la palabra proporcional que se escribe como un ángulo alfa, es proporcional al módulo, ¿ok? Al módulo o magnitud. O sea, por ejemplo, un vector de 10 eh, centímetros, obviamente va a ser 10 veces más pequeño que uno de 100, ¿vale? Y estas son todas las propiedades intrínsecas que corresponden al vector y que además están dentro de la presentación, ¿ok? Que les puse en el Power para que lo puedan estudiar, ¿sí? Y para que tengamos una noción también de la diferencia entre cada una de estas cosas, voy a dejar de compartir, si me permiten. Voy a compartir ahora lo que es el PPT. Lo que acabo de mencionar está de alguna forma acá. Está aquí. Ya, esto en resumen, lo que está escrito en la PPT, pero obviamente yo lo acabo de repetir. El módulo, ¿cierto? Que depende del tamaño del vector, el sentido que es la punta, hacia dónde punta, la dirección que es la línea completa, que se puede referenciar respecto a un ángulo, por ejemplo. Tenemos la saeta, la cola, o también denominada punto de aplicación, y el nombre. ¿Ok? Y para diferenciarnos, por ejemplo, de cosas que se pueden medir con el vector, por ejemplo, lo que yo no puedo medir vectorialmente es cuánto yo peso, por ejemplo. Yo digo, yo peso 80 kilogramos. ¿Y eso es vectorial? ¿Tiene dirección mi peso, no? ¿O mi masa? ¿Mi masa tiene dirección? No. No, No. yo tengo una masa de 80 kilogramos, simplemente. Pero profesor, pero el peso sí tiene dirección porque apunta hacia el centro de la Tierra. Eso sí es vectorial, ¿ok? Entonces la masa no es vectorial porque es algo intrínseco que depende de la materia. No obstante, el peso que apunta hacia el centro de la Tierra sí es vectorial, ¿ok? Y acá entonces les voy a mostrar algunos elementos que no son vectoriales y que se denominan magnitudes escalares. ¿Qué significan magnitudes escalares? Que pueden ser positivo o negativo dependiendo de algún sistema de referencia. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es una magnitud escalar, porque digo, hay 30 grados de temperatura y eso no tiene dirección, ¿se fijan? Y eso sería una magnitud escalar. ¿Y por qué puede ser negativa? Porque podríamos decir, estoy en la nieve y hay menos 5 grados de temperatura. Y eso también entonces sería negativo, ¿vale? Y por ejemplo, lo que les mencionaba recién, la masa es una magnitud escalar, la presión también es una magnitud escalar si yo la mido directamente, supongamos, de una fuente. Los volúmenes no tienen dirección, van para cualquier parte. La energía, ¿vale? Tampoco es un vector. La temperatura, como les mencionaba recién, como lo explicamos ayer. Y las trayectorias. Por ejemplo, ustedes están ahora, en estos momentos, supongamos que estuvieran en la sala de la universidad, y yo les dijera, Ari, ¿cuál es la trayectoria para su casa? Entonces, probablemente ustedes, si toman un mapa, van a hacer un recorrido, que también se denomina trayectoria o recorrido, donde dibujarían una serie de curvas o rectas poligónicas, ¿cierto? Que los llevarían justamente al destino, a la casa. Y eso tampoco es vectorial porque tiene todas las direcciones, ¿sí? Para que tengan una noción. Pero ¿qué cosas sí son vectoriales? Las vamos a ver ahora. Entonces las magnitudes vectoriales son, por ejemplo, el desplazamiento. O sea, por ejemplo, en este caso ustedes lo que demostraron fue cómo llegaron a su casa. Ustedes dijeron, sí, camino por esta cuadra, después por aquí, me voy hasta el semáforo, luego paso el kiosco,
paso a ver a un amigo y de ahí llego a la casa, ¿ok? Y eso sería el recorrido o trayectoria, pero lo que es vectorial y que yo le puedo dar dirección intrínseca es el desplazamiento, o sea, la línea recta que une desde el origen hasta el punto final. A eso se denomina desplazamiento, ¿vale? Entonces tenemos, para que se diferencien, el recorrido, que es escalar, ¿ok? Pero tenemos el desplazamiento, que es vectorial. Y obviamente siempre el desplazamiento va a ser más corto que el recorrido. El recorrido siempre va a ser más largo. ¿Ya? Por ejemplo, una micro que me lleva a la casa también, tomé la 110, sí, la 110 allá en Viña, me acuerdo, y uno tomaba la micro y se da 1000 vueltas, pero llegaba justamente a la casa, finalmente. Pero el desplazamiento era poco. La verdad es que uno podía tomar una bicicleta y llegar mucho más rápido, ¿vale? Otra cantidad vectorial es la velocidad. La velocidad siempre tiene una dirección. Si hay un letrero, por ejemplo, que dice velocidad máxima, estaría equivocado, puesto que debería decir rapidez máxima, ya que la rapidez es la magnitud de la velocidad y la velocidad enfoca hacia cierto sentido o dirección. La aceleración, al igual que la velocidad, tiene también cantidades vectoriales. La fuerza, como el peso que hablábamos, que apunta hacia el centro de la Tierra, también se representa mediante una flecha, como se muestra acá. Y por último, los campos eléctricos, que son generados por las cargas eléctricas, tienen que ser representadas por flechas que apuntan de acuerdo al tipo de carga, ¿vale? Para poder trabajar con ellos. Después vamos a entrar en conceptos más abstractos de lo que significa cada una de esas cosas, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ahora voy a compartir la pizarra. Profe, perdón, Sí, dígame. consulta, ¿cuál era la definición entonces de magnitudes escalares que carecen de dirección? Claro, justamente las magnitudes escalares, a diferencia de las vectoriales, es que carecen de un sentido y por lo tanto de una dirección. Solamente son cantidades físicas, intrínsecas, que podríamos decir que apuntan hacia todas las direcciones. Y si apuntan hacia todas las direcciones, entonces no tienen dirección. Por ejemplo, el volumen, ¿para dónde apuntaría? El volumen de una esfera, por ejemplo. Sí, aquí tengo 3 metros cúbicos de volumen. Ah, ahí está apuntando hacia el norte. Ya, es difícil, ¿vale? Ya, súper. Vale, profe, gracias. Vale, muchas gracias, don Gustavo, por la pregunta. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar la parte, lo que es la pizarra, y vamos a ver lo que es la notación. Entonces, vamos a ver notación de vectores. Voy a borrar, si es que me permiten. Vamos a ver notación. Y para la notación, vamos a decir lo siguiente. La notación de un vector es siempre mediante una flecha que puede tener, pongamos apuntando en ese sentido, y encima de esta va a tener, como les decía, un elemento alfanumérico, que podría ser una letra mayúscula, por ejemplo, una A mayúscula, y encima de ella una flechita, ¿ok? O podría ser otro, supongamos, otro vector que esté compuesto, apuntándose allá, supongamos, y va a tener su saeta, su cola, y probablemente podamos escribirlo como una letra minúscula, que diga, supongamos, la letra A minúscula. Y otras opciones que a veces aparecen en combinaciones vectoriales es que podamos tener, supongamos, un vector juntando en ese sentido, supongamos, ahí, y que esté compuesto por un vector A, B, ¿ya? Y ahí lo que estoy diciendo es que probablemente este vector se origina en un punto y termina en otro punto, ¿ya? Entonces, intuitivamente, ¿en qué punto se originaría este vector? Intuitivamente hablando, si le llamase un nombre a ese punto de origen. Punto cero. Punto cero, ya, pero hablemos de esto que está acá. Punto A. Punto A, muy bien.
y terminaría en punto B. Muy bien, excelente, ¿vale? O si fuera, como dice el compañero, también podría ser, supongamos que este fuera un punto 0, y este un punto A, supongamos, claro, y ahí tendríamos entonces el vector OA, ¿vale? Y ahí entonces también se representan son las formas de representar la notación de los vectores, ¿sí? La magnitud del vector, entonces tendríamos letra A, notación, letra B, la magnitud, y dijimos que es proporcional al tamaño, proporcional al tamaño, se designa de la siguiente forma. Supongamos que tenemos un vector cualquiera de los que están arriba, entonces la magnitud de A, escribimos por ejemplo la magnitud del vector A, entonces se denota como magnitud con doble rayita y, el mismo vector, como también en otros casos bibliográficos pueden encontrar como una pura rayita y el vector, ¿cierto? Y como también podrían escribir solamente el alfa numérico del vector y se entendería que también es la magnitud, ¿vale? Esas son las tres formas entonces de poder hacer una notación de la magnitud del vector. ¿Y qué significa la magnitud? Corresponde, por ejemplo, la magnitud de la velocidad del vehículo que iba hacia el norte era de 100 kilómetros por hora. Entonces, ahí estaríamos hablando de la magnitud, que es la cantidad escalar, como les dije, puede ser positiva o negativa, que se estaría mutando a lo mejor en forma contraria hacia el norte, podríamos decir que está en la dirección negativa del norte, ¿vale? Excelente. Por otra parte, letra C, proporcional. Perdón. Sí, dígame. Ahí donde dice, en esa parte, la magnitud del A, del vector A, lo que Sí, está arribita es una una flechita. flecha. Ah, ya, no es que me quiera burlar del Art Attack, digamos, pero son flechitas, ¿cierto? Son todas flechitas, perdón. Sí, ahí sí. Ya, Gracias por preguntar igual, porque a lo mejor alguno está por ahí medio. Son flechitas que de repente con el pulso a veces no quedan de lo mejor. ya. Vale, profe, gracias. Vale, no hay problema. Luego, entonces tenemos el concepto de proporcionalidad. ¿Qué significa proporcionalidad? Por ejemplo, si yo tengo un vector, por ejemplo, de este tamaño, y lo llamo un vector A, entonces si yo hago un vector que es del doble de tamaño de A, por ejemplo, hago un tamaño de A, hago de un tamaño de A, así, pongo dos veces A, entonces este vector yo lo voy a llamar vector B, y podríamos decir que es el doble de A, ¿vale? Y si hago un vector que es 3 veces el tamaño de A, entonces puedo decir algo así, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que este vector es un vector C, Estoy suponiendo que apuntan hacia el mismo sentido, ¿ah? Acá me quedó un poco chueco el C, pero estoy hablando del vector A que lo repliqué 2 veces acá, y acá lo repliqué 3 veces. Y yo voy a decir que el vector B entonces es igual a 2 veces el vector A, ¿ya? Y a su vez, el vector C entonces sería igual a 3 veces el vector A, ¿ya? Eso se llama proporcionalidad. Mientras más grande un vector respecto a otro, es porque obviamente es más representativa su cantidad, o más grande. ¿Qué otra propiedad tenemos? Tenemos lo que es la igualdad. Voy a subir un poco, letra D,
No sé si han alcanzado a notar, puedo achicar un poco para ir a... Pero cualquier cosa me van preguntando. Tenemos también lo que es, letra D, el concepto de igualdad. Estas son propiedades, ¿vale? Todo lo que estoy mencionando ahora son propiedades de los vectores. Y acá arriba, no sé si lo puse, pero puse notación, yo he puesto acá entre paréntesis propiedades. Voy a poner acá para que lo noten ustedes también y para que quede más claro. Propiedades. Bueno, tenemos la proporcionalidad y la igualdad. Esta es la cuarta propiedad que estamos hablando. Y la verdad es que los vectores son iguales. Por ejemplo, tengo un vector A, está montando aquí, estaría ahí, supongamos. La única forma que exista otro vector igual a este vector A es que yo pueda obtener un vector, supongamos que lo selecciono, y yo, la única forma de tener un vector igual a A es simplemente teniendo un vector que tenga la misma inclinación, por así decir, respecto a la horizontal, como en este caso, y además sea del mismo tamaño, ¿vale? Por lo tanto, la igualdad se va a cumplir, supongamos que este es un vector B, este es un vector B, pero dice, ah, profesor, pero está en distinto lugar del espacio. Sí, da lo mismo. Si a este vector yo lo llevo a un origen referenciado y a este lo llevo a un origen referenciado, van a ser el mismo vector, ¿vale? Entonces, yo podría definir que si tienen el mismo, si poseen el mismo sentido y magnitud, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que el vector A es igual al vector B. Ah, pero profe, si son iguales. Claro, pero el hecho que a veces uno los vea desplazados espacialmente, uno cree que no son iguales. No, son lo mismo, solamente que están desplazados, pero son el mismo vector, ¿vale? Por ejemplo, si yo tiro una carreta y supongamos que le estoy tirando con 100 newton de fuerza, en este sentido, y hay otra persona que está más allá y está tirando la misma carreta con la misma fuerza, ¿cierto? Y en el mismo sentido, entonces ambas fuerzas son la misma y van a hacer que la carreta avance de igual forma por ambas partes, ¿se fijan? Entonces ahí estaríamos hablando de un caso donde se aplica el concepto de igualdad, que es casi axiomático o muy sencillo de entender, así que no se preocupen. A veces llega a dar miedo lo simple de las cosas. Una quinta propiedad, una propiedad E, es el vector nulo, que tiene que ver con la, eh, la definición del vector cero, que es cuando un vector posee módulo o magnitud, ¿cierto? Porque cada vez que hablemos de módulo o magnitud, posee módulo cero, ¿ya? Módulo cero. ¿Y cómo se representa? Se representa un cero y una flechita arriba. ¿Qué significa eso? Que es un vector que no tiene dimensión y que posee todas las direcciones, ¿vale? Podríamos decir que es un punto en el espacio y que no tiene ningún tipo de magnitud. Y eso se define conceptualmente como el vector nulo. Pero en el fondo se escribe como un cero y matemáticamente no afecta mucho, por lo tanto no se preocupe, ¿vale? Va a aparecer por ahí. Profe, Sí, dígame. ¿qué dice después de vector nulo? Dice un. Vector nulo. Ah, dice un vector posee Ah, ya, módulo ok. cero. Es un vector que Gracias. posee módulo cero. Sí, no hay problema. Pregúntenos porque a veces uno escribe aquí en la pizarra como doctor. Yo no escribo así en la realidad, pero cuesta un poco más. Ok, una sexta propiedad de los vectores, vector EF, es que los vectores generalmente podemos vector
vector multiplicado, ¿ya? Multiplicado por un escalar. Ya este es el concepto o la quinta propiedad. ¿Qué significa un vector multiplicado por un escalar? Significa que sea, por ejemplo, cualquier escalar perteneciente a los reales, ya saben lo que es un escalar pertenece a los reales, un escalar alfa, que puede ser cualquier número, desde el menos infinito hasta el más infinito, y si yo tengo, supongamos, un vector A, cualquiera en el espacio, supongamos, aunque dibujo aquí a mano alzada para no estar usando la regla, este vector A, y supongamos que tengo un valor de alfa igual 4, ¿ya? Entonces yo puedo amplificar este vector y decir que el vector alfa por A va a ser el vector, mismo vector A que está acá, ¿cierto? Pero replicado 4 veces, ¿vale? O sea, yo lo podría escribir ahí, 2, 3, 4, ¿ya? Y esto entonces sería mi vector. El vector que me estoy formando acá sería este que está acá. Y ese vector sería entonces el vector 4, sería el vector 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada uno de estos es A, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y lo que hice fue multiplicar al vector A por alfa. O sea que este 4A es lo mismo que decir alfa por A, ¿ya? Para profesor, pero eso es casi axiomático también, sí, lo acabamos de mencionar, pero es la forma en que uno puede multiplicar. Y si quiero reducir, supongamos, ese vector con un valor menor, por ejemplo, sumamos que sea un alfa prima igual a 0,5, entonces obviamente alfa prima por A va a ser el mismo vector, pero del tamaño de la mitad, o sea que sería más pequeñito, sería algo así. Ahí lo va a ser de este tamaño, y eso sería entonces alfa prima por A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque alfa prima en este caso es la mitad del vector que está acá. ¿Okay? Y si, profesor, y alfa hubiese sido 100, entonces este vector se amplifica del tamaño de 100 veces, si no me cabería aquí en el, no cabería aquí en el computador. Muy bien, esta sería entonces la sexta propiedad. Y aquí puse los reales y están los que incluyen los negativos, pero antes de pasarle los números negativos, debo pasarles lo que es el inverso aditivo, ¿vale? F letra G. Si alguien está atrasado, me dice nomás para mostrar el contexto global. Letra G. Entonces, ¿sí? ¿De dónde salió el 0,5? No, este es un valor ejemplo que yo me doy solamente, ¿vale? Para hacer el ejemplo. Ah, ¿Vale? Este es un valor arbitrario que me di ahora para hacer, en el caso que fuera 4 alfa, ¿cierto? O sea, si alfa fuera igual 4, sería esto, sí, con respecto sí. a A, y si alfa fuera igual 0,5, pasaría esto, ¿cierto? Con respecto a A, ¿ya? Ah, ya. ¿Sí queda claro? Son Sí. valores arbitrarios. Aquí la verdad es que, por un tema a veces de rapidez, he puesto aquí la palabra suponiendo que alfa igual 4, ¿ya? Suponiendo que alfa igual 4, y acá suponiendo que alfa es igual a 0,5. Generalmente esto en la pizarra lo escribo, ¿vale? Escribo la palabra suponiendo y todo. Pero son temas de... Y por eso es bueno que pregunten, porque así nadie queda atrás. Muy bien, entonces, Profesor, dígame. ahí entonces quiso demostrar que ese vector es más pequeño nomás que el otro. Exacto, ese vector pasaría a ser la mitad del vector que estaba acá antes multiplicado con un 1 en el fondo. ¿Sí? Porque acá en el fondo estaría multiplicado por un valor escalar que sería el 1. Claudia. Ya, perfecto. Vale, Gracias, profesor. gracias por preguntar. Luego, entonces, tenemos la propiedad de letra G, que es el inverso aditivo. Y acá entramos ya en conceptos un poco más abstractos y que generalmente yo he usado la sala de clase para explicar muy bien lo que es el inverso aditivo. Pero acá lo vamos a tratar de hacer igual, porque ya el concepto es un poco más abstracto.
Se dice que el inverso aditivo de A sea A, un vector. Entonces, sea un vector en el espacio, ¿ya? Pero aquí sea un vector, entonces, el inverso aditivo de A, será menos A, ¿ok? Ah, pero profesor, eso es lo mismo que los números. El inverso aditivo de 3 es menos 3. Exacto. ¿Por qué? Porque da 0. Y vectorialmente, ¿qué significa? Supongamos que... Profesor, Dígame, señorita Scarlett. consulta. Ese dice el inverso aditivo de A de nuevo en el segundo. Sí. Ya, Sea gracias. un vector cualquiera, entonces el inverso aditivo de A será menos A. ¿Sí? Ah, perfecto. Gracias. Sí, no se preocupen, vayan preguntando más. Sí. Para eso escribo de esa forma para que me pregunten. Ya. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa físicamente esto? Y esto es lo que quiero explicar, y generalmente en la sala de clase lo hago caminando. Supongamos que estoy parado sobre un eje de referencia. Como ustedes ya han visto matemática, saben lo que es un eje de referencia, supongamos X e Y, ¿sí? Supongamos que estoy parado sobre el eje X. Ya, supongamos que yo soy una persona que está aquí, el eje Y y el eje X. ¿Ya? Y supongamos que estoy aquí parado en un origen 0, ¿ok? Entonces, yo voy a caminar 3 pasos, 1, 2, 3, ¿ya? En dirección X, ¿ya? Entonces, el vector desplazamiento, ¿cuánto va a ser? Si partí desde el origen hasta aquí, va a ser ese vector que está ahí. Y eso yo lo voy a llamar el vector A. Aquí voy a acercar un poco para que quede más claro todavía. Ahí estaría el vector A, que equivale a 3 pasos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. profesor. 1, 2, Profesor. muchas gracias. Entonces partiría yo con un vector cuyo origen es la cola, ¿cierto? Y cuyo final es esta punta que está acá. Y si esto yo acá llamara a esto un punto A, entonces esto sería el vector en realidad 0A. También podría ser resultados a forma. Pero para que no nos confundamos, voy a dejarlo tal cual como está, como vector A. ¿Ya? Muy bien. Pero ahora supongamos que yo quiero devolverme al punto de origen. ¿Para dónde tendría que apuntar el vector? Sentido contrario. En sentido contrario. Muy bien. Entonces yo voy y parto de A y taca, 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 y camino los mismos 3 pasos. ¿Y a dónde me voy a dirigir ahora? ¿A dónde voy a llegar cuando camine de aquí hasta aquí? Al 0. Al 0. Al 0, al origen, ¿se fijan? Y este vector entonces me neutralizó el desplazamiento que tuve inicialmente, que era A, ahora este me lo desplazó. Y como los inversos aditivos, en el fondo lo que hacen es volver a los orígenes, por ejemplo, 3, que es positivo, menos 3, que es lo que me da, ¿Sería suma y resta, profesor? Da 0, profesor. a 0, ¿cierto? Exacto, sería una suma recta en el fondo. Entonces, este sería mi vector inverso aditivo, y yo lo llamaría menos A, justamente. Ah, o sea que simbólicamente es un vector que tiene siempre sentido contrario, ¿vale? Por lo tanto, podríamos decir que el inverso aditivo, gráficamente, sea A un vector cualquiera, o tengo un vector así, si ese es mi vector A, aquí me gustaría que me dijeran ustedes, si ese es mi vector A, que está apuntándose en ese sentido, ¿para dónde debería apuntar el vector menos A? Para abajo. Para Para el abajo, otro sentido. en el sentido Sentido contrario, contrario. porque muchas gracias, porque es el único vector
que me va a llevar en el fondo al origen de donde yo estaba, ¿se fijan? Y esa es la representación que muchas veces cuesta al estudiante entender respecto al inverso aditivo vectorial. Ah, ¿por qué? Porque me lleva justamente al origen, que es lo mismo que el cero. Entonces yo podría decir que A, en el fondo, Profe, a ver, una consulta. díganos. Ah, cuando está en el sentido contrario, ¿no cambiaría la flecha de la A menos A? ¿O se mantiene igual? Ah, la flecha de A a menos A. Ahí está el cambio del signo. Ya, entonces se mantiene solamente con el signo, no se cambia la flecha que va sobre A. Ah, perfecto, algo así usted dice, como algo para acá. No se cambia el sombrero. Ya, primera vez que lo escucho, pero me parece súper creativo, ¿vale? Podría ser. Pero no, el sombrerito sigue siempre apuntándose a la derecha, por notación, ¿vale? Ok. Entonces, ¿esto qué significa matemáticamente? Lo que estamos diciendo es que cualquier vector A más su inverso aditivo, ¿vale? Volumen, don Francisco, por favor. Mami, pégale, te está levantando la voz. Entonces, la suma de un vector cualquiera más su inverso aditivo, que sería menos A, ¿cuánto me tiene que dar entonces? ¿Igual a qué cosa? A 0. Igual a 0. A 0. Pero como estamos sumando vectores, la verdad es que ese 0, ¿cómo se llama? Vector 0. Vector nulo. 0, muy bien. Vector 0 o vector nulo, ¿vale? Lo podemos escribir de esta manera, pero en general, por temas matemáticos, la verdad es que se escribe como 0 más, porque vector nulo o 0 es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque me llevó al origen. Y en el origen, implícitamente, no hay dirección. Están todas las direcciones. O sea, uno desde el origen puede partir hacia donde se le ocurra. ¿Ya? Y ahí entramos en cosas filosóficas, de hecho, pero ese es el concepto principal. Excelente. Una consulta. Dígame. Y si usted hubiese, llegando al ejemplo de la sala, si usted hubiese avanzado de vuelta al origen, un paso más. Ah, buena pregunta. Ahí me paso hacia otro lado, ¿cierto? Y paso a trabajar, o podríamos decir, a apuntar hacia los lados negativos, ¿vale? Y eso se llama el vector resultante de posición. Y lo vamos a ver ahora, ¿vale? Buena pregunta. Vamos a ir acercándonos a aquello. Lo importante es entender que existe un inverso aditivo y por lo tanto podríamos pasarnos para acá fácilmente y entrar entrar en otro terreno, que lo vamos a ver también. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Entonces, tenemos otro elemento. Voy a subir, si es que ya copiaron. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? ¿Me está dando la pizarra? No, profesor, súper claro. No, profe. Vale, gracias. Claro, profesor. Vale, gracias. Entonces vamos a hacer FGH. Vamos a hacer punto H y de ahí me cambio de... Mejor tiro para arriba. Voy a subir entonces de repaso. Vamos a hacer el punto H ahora. Punto H. Entonces, punto H, ¿qué consistiría? Significa adición de vectores. Y esto ya es uno de los puntos más importantes, que con esto ya uno entiende la raíz del concepto vectorial que ha ido en el tiempo conociendo y a veces ha hecho un poco de memoria. Entonces, para sumar vectores, vamos a realizar siempre la siguiente regla, es que existe la unión consecutiva de la cola la cola original, ¿cierto? De la cola original de un vector,
la cola original de un vector, coma, su saeta, coma, con la cola de otro vector, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Ya? Esta es la forma más práctica y concreta de sumar vectores. Si bien es una frase que al principio uno dice, pero profesor, aquí está diciendo que existe la unión consecutiva de la cola original de un vector, su saeta, con la cola de otro vector, y así sucesivamente, o sea, la cola de otro vector con su saeta y la cola de otro vector, y yo le llamo el método cola, saeta, cola, ¿vale? ¿Y por qué? Porque en el fondo, esquemáticamente, lo que estamos diciendo con estas frases es algo bastante útil, esquemáticamente. Esquemáticamente, lo que estamos diciendo es lo siguiente, es que si yo tengo un vector A, cualquiera, sumamos un vector A, ahí, en el espacio cualquiera, y otro vector B, algo así, acá, ¿cierto? Ahí, ¿cómo están los dos en el espacio? Y yo quisiera representar esto gráficamente como A más B. Supongamos que yo quiero representar un vector, voy a dividir aquí la pizarra para que quede claro. ¿Cómo sería entonces un vector C igual a A más B? Si aplico entonces el concepto que acabo de decir, tomo el vector A, que está ahí, ¿cierto? Y digo, parte del origen de A, porque ese es mi primer vector, hasta su cola, hasta su saeta, ¿cierto? Ahí estaría el vector A. Y de ahí, ¿qué coloco? La cola, ¿cierto? Con la cola, dice, la cola original, ahí está la cola original de A, ¿cierto? Voy a escribir aquí la letra A para que quede claro. La letra A. Y ahí dice, con la cola del otro vector, y así sucesivamente. Ahí está la cola original de A, con su saeta, y de ahí viene entonces la cola de B, ¿vale? Entonces la pongo acá. Voy a explicar bien ahí. Y algo así, ¿cierto? Ahí quedó más o menos similar. Y ahí estaría el vector B. Entonces, ¿qué es lo que es el vector B? ¿Qué es lo que va a hacer el vector C? El vector C va a ser siempre, el que estoy acá yo buscando, va a ser siempre el resultante desde el origen de la suma, que parte de A, y la saeta del último vector. Que en este caso entonces, yo diría que el vector C sería el que está en este caso aquí, ¿cierto? Sería ahí. O sea, que parte de A y termina en B, ¿vale? Y eso se llama el vector adicional. O sea, que va a partir de 1 y en lo otro se tiene que cumplir esta regla, o si no, no hay suma. Y a esto también se le llama la regla del paralelogramo. ¿Por qué? Porque si yo dijera a ustedes, o les preguntara, ¿es lo mismo A más B que B más A? ¿Quién me podría responder? No. ¿No? Yo digo Ya. que sí, ¿eh? Algunos dicen que sí, otros que sí. Esto será igual a B más A, y apliquemos el mismo concepto. Entonces, para aplicar este concepto, entonces, ¿qué decimos? Vamos a partir ahora dibujando el vector B. No. Dijo, no, don Reinaldo. Ya, gracias. No, profe, porque yo creo por mi parte que ya un ángulo de inclinación el vector B. Ya. No sería igual al vector B A. más A. Vamos a aplicar el mismo profesor. concepto. Vamos a partir desde el origen ahora el B, porque este es el vector original, ¿cierto? Que vamos a partir con la saeta, que es de color verde, ¿cierto? Con la cola. Voy a dibujar el mismo vector,
solamente que lo voy a desplazar para este punto. Voy a poner aquí, ¿cierto? Y ahí estaría, perdón. Ahí voy a dibujar el vector B. Ahí estaría, ¿cierto? Sería algo ahí. Voy a borrar un poquito el vector C para que no torte tanto ahí. Voy a explicar esto. Entonces, ahí estaría mi vector B, tal cual como está dibujado allá. ¿Cierto? Y ahora voy a dibujar el vector A, que tiene que ser desde la cola, ¿cierto? Y su saeta, ¿sí? Entonces, dibujo el vector A, y fíjense lo que voy a obtener. ¡Wow! Llegué a lo mismo. O sea que, mágicamente, yo digo que este es el vector B más A, vector B y este es el vector A, es lo mismo que decir A más B. O sea que B más A es lo mismo que A más B. Ah, claro. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy haciendo el mismo recorrido, solamente con diferentes puntos de partida. Por lo tanto, este signo de exclamación acá se resuelve. Y claro, lo que uno tiene intuitivamente es que uno piensa que no. Y a esto se le denomina la regla del paralelogramo. ¿Okay? Y es súper importante esta regla, puesto que me da la visión gráfica muy simple de que en el fondo A más B es lo mismo que B más A, y al igual que en los números, se produce lo que se denomina la conmutatividad, ¿vale? Conmutatividad. O sea que la adición, conmutatividad. O sea que la división de vectores posee conmutatividad en su operación de la suma. Y esto es súper importante, puesto que vamos a trabajar en lo que es el concepto geométrico de vectores, entendiendo cada uno de estos conceptos. ¿Sí? O sea que A más B es lo mismo que decir B más A, siguiendo esta regla que les acabo de mencionar, que es la de la cola punta o la punta. Veamos algunos ejemplos, porque esto la verdad es que se aclara muy bien si es que uno hace algunos ejemplos. ¿Ya? Profesor, ¿cuál es la regla del? Paralelogramo. Paralelogramo. ¿Vale? Gracias. Vale. Profe, y esto aplica, porque ahora lo vimos en el caso de 2 vectores. Sí. ¿Esto aplicaría en el caso de 3 o 4 vectores? Ya, muy bien, muy buena pregunta. Exacto, también aplica para muchos más vectores. De hecho, a ver, déjeme, aprovechando el tiempo que tenemos, si tenemos tiempo para verlo, nos muestro el tiro. Por ejemplo, Le pregunto por qué, profe, porque se ve reparecido a lo que hablábamos delante, el concepto de trayectoria recorrido o el de desplazamiento. Sí, por supuesto, se parece mucho. Entonces, hagamos entonces un caso ahora con más de 2 vectores. Se cumple, y así vamos a ver al tiro otra propiedad. Se cumple con más de 2 vectores. Esa sería la pregunta. ¿Sí? ¿Se cumple con más de 2 vectores? Veamos. Me parece muy buena pregunta porque es lo que vamos a ver después, así que va de la mano. Entonces, vemos que tenemos ahora 3 vectores, cualquiera. Vamos a tener un vector A. Tenemos ahora un vector B, lo estoy poniendo así desordenado en el espacio nomás, después lo ordeno. Y un vector rojo, lo voy a poner un vector C. Lo voy a poner así como vertical. ¿Ya? Tenemos ahora 3 vectores. Se llamará, este le llamo B, este le llamo C.
Entonces, escribir el vector D, ya, será lo mismo de igual a más B más C, ¿cierto? Y a su vez, será igual esto a B más C más A, por ejemplo, ¿ya? ¿Vale? Eso podría ser un análisis. Podrían ser varias combinaciones, pero vamos a probar una, ¿sí? Veamos. Entonces, tomamos esos mismos tres vectores, tomamos el vector A, preguntando ahí, ¿cierto? Preguntando en este sentido. Tendríamos el vector B, preguntando en ese sentido. Nuevamente ahí. Y tendríamos el vector C, que estaría buscando el sentido hacia arriba, ¿cierto? Ahí estaría. Y tendría entonces la secuencia con la punta, ¿cierto? Con la punta, que es la forma de sumar vectores. Por lo tanto, si este es el vector A, y este es el vector B, ¿cierto? El vector A, este es el vector B, y este es el vector C, entonces yo puedo decir qué cosa, uno, la cola a la punta del otro, y digo que esto entonces es el vector. ¿Qué vector sería el que al unirlo en este? De aquí para El acá. D. El D. vector D. Muy bien. Y estaría entonces formado el vector D. Muchas gracias. Voy a poner aquí en más finito. Y entonces el vector D. Muy bien. Y ahora hagamos entonces B más C más A. ¿Ya? O sea, voy a partir de este mismo origen. Voy a partir escribiendo el vector B. Estaría aquí, sería algo así como parecido a esto. Sería como algo así, casi paralelo a este vector, ¿cierto? Sería algo, para no confundir. Es un poquito más levantadito, pero más o menos algo así. Perdón, ahí está el color. Sería algo así, casi, ¿cierto? Ahí estaría el vector B. Después vendría el vector C, que está apuntándose arriba, ¿cierto? Sería el rojo. Sería algo así, ¿cierto? Ahí. Y luego el vector A, que está en amarillo. Y el vector A entonces estaría algo así. ¡Wow! Y se cumple también, perfectamente. Casi milimétricamente. O sea, la verdad es que esto pueden haber pequeñas variaciones y se vuelve a cumplir. Entonces tendríamos que el vector D es igual a A más C más, perdón, este no es A, perdón, este es B, dijimos, más C más A. ¿Está claro, no? Entonces, esta conmutatividad se cumple para cualquier cantidad de vectores. De hecho, además de la conmutatividad, como esto se está cumpliendo para grupos de vectores, podríamos decir que además la suma de vectores es asociativa. ¿Por qué? Porque yo podría escribir y demostrarles que esto también es igual a, por ejemplo, A más B más C es igual a más B, A más B más C, con un paréntesis acá, ¿ya? Y que esto a su vez es igual a A, y con esto termino el día, que no se preocupen, A más B más C, ¿ya? Y esto se llama la propiedad de asociatividad de vectores. Y es algo tremendamente simple, y lo vamos a ver rápidamente antes que se nos acaben los 5 minutos que nos quedan, y van a entenderlo Profe. completamente. ¿Por qué? Acá, Profe. sí, dígame. Disculpe. O sea, son todos relacionados. O sea, en el caso que yo ponga A más B más C, sería igual en el caso que yo dé vuelta, por ejemplo, B más A más C. Exacto, también pasaría lo mismo. Ya. Pero por un tema de tiempo, solamente no lo hacemos. Pero No, sí, pasó. da igual qué orden podría poner acá. Pero acá voy a mostrar una propiedad que se llama asociatividad. ¿Qué significa? Que A más B, gráficamente, ¿qué sería? De acuerdo a la regla de la cola punta cola, sería, si lo hacemos rápidamente, de color blanco, sería del origen de A, ¿cierto?
hasta B, ¿cierto? Ahí estaría entonces el vector. Ahí estaría el vector A más B, ¿cierto? ¿Lo ven o no? Sí, profesor, ahí se ve. Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, fíjense, A más B, ahí está, A más B más C, también me da D, ¿se fijan? Y estaríamos cumpliendo una de las propiedades de asociatividad. O, haber dicho igual a A, o sea que estaría este vector, más B más C. Pero B más C lo voy a dibujar con celeste. Voy a dibujar aquí, ¿cierto? B más C, que sería el vector que parte de A y termina, ¿cierto? Ahí. Esto sería B más C, sería eso, ¿se fijan? O sea que A más B más C, A más B más C también se cumple, ¿se fijan, no? Porque este sería el vector B más C, ¿lo ven, cierto? Ese. Sí, Sí, profe. Ya, perfecto. Y ahí estaríamos entonces diciendo que la adición de vectores, además de ser conmutativa, podríamos decir sin problemas que es asociativa. Por eso fue interesante que me hiciera esta pregunta al compañero, porque íbamos a llegar a esta parte, ¿ya? Cuando había más de dos vectores. O sea, que tenemos que los vectores se mueven igual que los números en el fondo, ¿sí? Y no son lo mismo, puesto que gráficamente hay diferencias. Pero una vez que ya identificamos la geometría, y eso es lo que vamos a ver en las próximas clases, una vez que logramos identificar la geometría, podemos desarrollar de manera fluida y rápida la parte aritmética. ¿Por qué? Porque se comportan igual que los números. Son conmutativos, son asociativos, está el inverso aditivo, ¿se fijan? Entonces, ahora gráficamente es lo que hay que aprender a identificar. Y para eso ya es muy tarde, ya nos quedan 2 minutos y lo vamos a ver sin problema durante la próxima clase. Voy a hacer un poco la resolución, por si es que alguien no notó. Y todo esto también está en las PPT de manera estática, ya que, como les dije, creo que esto se aprende más con el pulso, escribiendo y no yendo tan rápido como una PPT, ¿vale? Así que hasta eso vamos a ver por hoy. Tengo entendido que tienen clase ahora. Y nos vemos entonces para el martes. Nos veríamos en el control, pero solamente entrarían unidades, transformación de unidades, geometría básica, que son los volúmenes, los triángulos, los rectángulos, los cuadrados, los cubos, los paralelepípedos, los cilindros, ¿ya? Las esferas, los círculos, los perímetros, las áreas, y las transformaciones que vimos para que ya empiecen a hacer este trabajo, que es muy necesario que sea desde un principio, ¿vale? O sea, la física, una de las gracias que tiene es que se aprende cuando uno ejercita. Las clases, obviamente, tienen una componente de entrega, de conocimiento, pero el verdadero flujo sináptico de desarrollo de este trabajo de redes que ustedes deben formar de aquí en adelante, se hace sentándose en el escritorio, mirando las guías, sin ver el solucionario todavía, primero pensando e intentando, y luego pasan al solucionario. ¿Vale? Por lo tanto, como les decía en algún minuto, al principio cuesta, uno no sabe cómo pararse, pide ayuda, pero todo eso no es en vano. Hasta que uno adquiere ya la modalidad técnica, y le va a servir obviamente para todas las asignaturas que vienen más adelante, procesos industriales, que está cargadísimo de unidades, etcétera. Así que eso sería, son las 5, 8 y cuarto, y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Muchas Buenas gracias, noches, profe. profe. Chao, buenas noches. Chao. Adiós, adiós. Buenas noches, profe, gracias. Gracias. Buenas noches. Profe, gracias. Chao, chao, gracias. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Gracias.